preguntas, por favor. Sí, la siguiente ronda, a ver quién dice yo. Olimpia, yo. Olimpia. Olimpia, Claudia, ¿quién más? Bueno, yo, bueno, a mí me gustó muchísimo el texto. Creo que esta primera parte es eh, como Natalia lo mencionaba, una invitación, o sea, realmente cómo se narra el contexto donde crece este personaje, invita, ¿no? Invita al lector a ir a darnos una vuelta, a querer estar en un evento del teatro. Entonces, es muy, es una lectura muy, muy rica, ¿no? Al igual que a varios de nosotros, y coincidiendo con la doctora Marisa, igual tenía dudas sobre cuando se menciona, ¿no? Tenemos evidencia de correspondencia con este geólogo francés, ¿no? Sin embargo, pues creo que ya ahorita lo que comentó Eduardo aclara esta parte, ¿no? Entendemos que es un trabajo que está todavía en un proceso de construcción, que están todavía en la pesquisa. Yo, por ejemplo, dije, bueno, sí, yo tampoco nunca había escuchado hablar de él, salvo que tiene, que el Planetario Morelia tiene su nombre, pero entonces empecé como a buscar, dije, bueno, voy a ver qué encuentro y efectivamente es muy difícil rastrearlo, ¿no? Entonces ellos tienen el acceso a sus documentos, a su espacio de trabajo, a sus pertenencias y creo que son fuentes inmejorables, ¿no? Pero sí, por ejemplo, es como difícil seguir el rastro. Cuando ellos mencionan algo sobre que formaba parte de la sociedad estadística, pues entonces busco por ahí y encuentro pues muy, muy pocas cosas, o sea, y prácticamente todas son mencionadas en el texto, ¿no? Como algunos de los artículos, como la biografía que hizo de este clérigo de apellido Figueroa, etcétera. Encuentro datos muy, muy escasos, por ejemplo, sobre eh, que no estén plasmados en el artículo, ¿no? Por ejemplo, de repente en el boletín de la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística hay una muy breve nota que habla sobre como si a lo mejor en 1901 que descubre esta estrella temporaria no se le reconoce de alguna manera como debería, ¿no? Como él sigue de cualquier manera con esta labor de observar los astros, etcétera, y él en una sesión del 30 de noviembre de 1907, es decir, un año después justamente del Congreso Geológico, hace una disertación sobre el paso de Mercurio por el disco solar y bueno, entonces da su disertación, al parecer no aparece la disertación, pero los miembros de la sociedad mencionan, bueno, le dan sus felicitaciones y acuerdan publicar ese trabajo en el boletín. Sin embargo, cuando yo intento ya como rastrear si sí se publicó o no, qué decía, etcétera, no lo puedo encontrar. Solamente así como datos sueltos, ¿no? Que de repente te van como complementando un poco el trabajo, pero es un personaje muy poco conocido, ya lo mencionaba Natalia, incluso puede que sea conocido en Sinapecuaro, pero a lo mejor no en las tenencias o en los municipios o en los lugares alrededor, ¿no? A mí me pareció excelente, también como mencionaba Javier, este debate sobre lo que él consideraba debía ser el canon científico en una universidad, me parece excelente. Y, por ejemplo, a mí me quedó la duda, o tal vez voy así como a ponerlos a trabajar un poquito, no sé, obviamente si ustedes así lo deciden, pero por ejemplo, hay un momento en el que se menciona que como, como político, ¿no? Como profesional, como profesionista formado en el porfiriato, pues simpatizaba, ¿no? Con la reelección y formaba parte de estos clubs, etcétera. Y entonces, una vez que sobreviene la revolución y se integra este grupo renovador,
A mí me gustaría saber si se puede, si ustedes pueden, como autores, como reconstruir ese tránsito, ¿no? O sea, cómo, cómo paso de ser un reeleccionista a integrarme a este otro bando, ¿no? Que justamente, pues dio por finalizado, ¿no? Ese régimen en el que él se formó. A mí me gustaría que nos hablaran un poquito de eso, pero de ahí en fuera me parece que a pesar de tal vez de lo poco que haya para reconstruir la vida, ¿no? De este personaje, de este científico porfirista, creo que salvan muy, muy bien el trabajo que nos están presentando y pues muchas felicitaciones. Y estamos también muy interesados en que nos compartan esas nuevas pesquisas de el Congreso Geológico, este, y nada más, hasta aquí dejo mi participación. Gracias, Olimpia. Claudia, Gracias, Olimpia. Gracias. Bueno, pues igual que los colegas, reiterar que es un texto interesante y ameno, que nos apunta a varias temáticas que se pueden derivar de él. En este sentido, a mí me gustaría resaltar dos. La primera, pues igual, ¿no? Como ya se mencionó, pero no está de más, es destacar el papel del individuo, de sus redes y su agencia en la sociedad en que se desenvuelven. Me llama mucho la atención que en este caso el personaje, a diferencia de otros individuos, no se va a estudiar a Ciudad de México, ¿no? Él se queda ahí. Entonces eso es muy, muy llamativo. Me parece que habría que profundizar por qué. Eh, el segundo punto es sobre el papel de la educación superior en México, específicamente durante el Porfiriato. Porque si, bueno, con lo que mencionaron en el texto y con lo que sabemos o conocemos nosotros, sabemos que el Estado realizó muchos esfuerzos en ese sentido, pero simplemente este personaje también nos deja ver las carencias, ¿no? Las carencias que existieron en la época. Hay que recordar que la oferta educativa era escasa, entonces era o se estudiaba derecho, o se estudiaba medicina, o se iba al ejército, a la carrera eclesiástica, o como maestros, y las ingenierías pues eran como que menos accesibles, ¿no? Simplemente en Ciudad de México la Escuela de Agricultura tenía una asistencia muy raquítica. Entonces, quizá también en este contexto habría que se explica por qué, quizá, no lo sé, ¿no? Habría igual ahí ahora sí que a reserva de lo que ustedes encuentran sobre el personaje, habría que ver por qué él decidió estudiar Derecho y no otra cosa. Bueno, esos son mis comentarios. Yo tengo una pregunta, porque me hizo mucho ruido. En el texto mencionan este debate sobre si fue o no el descubridor legítimo de la estrella. Bueno, ya nos explicaron un poquito el contexto, pero a mí me gustaría que ustedes plasmaran en unas cuantas líneas por qué la importancia de este debate, ¿no? Rescatar la importancia del personaje, o a lo mejor no me quedó muy claro, no lo sé, pero sí me gustaría que, pues que este apartado quedara un poquito más amplio. Y finalmente, una sugerencia, nada más, sobre un texto, una tesis que hizo una de mis compañeras en la maestría. Ella, bueno, la tesis se llama Estudio de 3 generaciones de científicos y su participación en la institucionalización de la física y las matemáticas en México, 1912-1961. Esa tesis es del año 2012 de la UAM Iztapalapa. Y ella lo aborda desde un enfoque, bueno, le da un enfoque desde la historia de la educación y desde la historia de la ciencia. Aunque trata muy someramente el porfiriato, ella insiste mucho en la importancia de las redes. Entonces yo creo que eso podría ¿De serles quién es útil Claudia? para... Ah, sí, perdón. La autora es Andrea Torres Alejo. Gracias. Ujú. Pero yo creo que eso podría darles luces para su enfoque. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Sí, gracias. Si gracias a nos ti, puedes luego dar Claudia. el dato, te lo Claro, agradezco. la descargo y se las mando por correo. Gracias. Ay, te lo voy a encargar mucho.
Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Te podría llamar el artículo La estrella robada. Sí, sí, sí. El personaje da para mucho. Sí, Como Carmen quien pierde una Alicia, ¿quieres estrella. participar? Bueno, nada más felicitarlos porque el tema me pareció súper interesante, la verdad. Yo tampoco había oído nada del personaje y el hecho de poner el contexto y además su trayectoria dentro de esto la participación que tiene con pues astronómica me gustó muchísimo. Sí, yo pienso también que primero sería el personaje y después como el contexto en el orden del texto, pero me parece muy aportativo, la verdad, además de interesante, aportativo, porque bueno, como vemos es novedoso y creo que es muy, pues, muy importante lo que están haciendo. Y las observaciones o las sugerencias que hicieron todos los compañeros, me parece que enriquecerían mucho también. Eh, este, Me quedó a mí la duda si alguno de los hermanos, por ejemplo, también hubiera hecho una carrera también profesional, eh, seguramente no como de la altura de él, pero si hubo ese contexto para toda la familia o él, es claro que se desprendió, ¿no? De la tutela paterna hasta el hecho de cambiar su apellido o de suprimir el apellido del papá, pero si habrá otro hermano o familiar que hubiera tenido un antecedente también de científico o de estudioso, porque indudablemente, como mencionan, la familia era de recursos, podía haber estudiado y él es tal vez el único que destacó, me parece, ¿no? Eso sería mi pregunta y felicitarlos nuevamente, me gustó mucho el trabajo. Gracias, Carmen Alicia. Gracias, Carmen Alicia. Bueno, ¿Puedo hacer una Kate, pregunta? sí, Nada más, o sea, respecto a lo que comenta Carmen Alicia, estaba con la duda que si no era pariente de los Rivera que el que fue director de la Facultad de Físico-Matemáticas y que de hecho así se llama la Facultad de Físico-Matemáticas y su hermano dentista muy brillantes y puedo consultar con amigos si también eran de Sinapecuaro o no, pero también estaba con la duda de los familiares, si tuvo hijos y si los hijos tenían apellido Rivera o Parra, ¿verdad? También. Gracias. Gracias, Kate. bueno. Siguen surgiendo las inquietudes porque, bueno, con este personaje que además de masón, espiritista, abogado, político, violinista, astrónomo, creo que da, ¿no? Da entretejerlo, ubicarlo, como ya se ha comentado. No sé si alguien quiera señalar algo o le hago yo una o dos, Laura. No, está bien si tú haces eso. Yo quería como hacer otra, y luego medio cerrar alguna comentario. Está bien, tú primero, está bien. Bueno, eh, pues realmente sí se le han hecho comentarios y sugerencias muy ricas a Natalia y a Lalo. A mí me parece que el texto y el personaje pues da pues para un libro, ¿no? O para varios volúmenes el personaje. Ojalá que sigan corriendo con suerte y sigan encontrando más documentos. Y en este sentido, a mí me gustaría en lo personal que muchas de las afirmaciones que ustedes realicen vayan acompañadas de algún muestreo, alguna de discurso periodístico y también algunos citas o referencias del intercambio epistolar. Creo que eso pudiera ir amarrando algunas de las dudas que aquí se manifestaron, sobre todo pues ver que sí tuvo cercanía con Camille Flammarion, ¿no? Entonces, ir poniendo como alguna selección
de muestras hemerográficas, documentales, periodísticas, para ir conociendo más a este personaje y sobre todo, si su propósito es visibilizarlo, me parece que en la introducción sería prudente mencionar el vacío historiográfico o ver a los contemporáneos de su época si lo mencionan o algo, porque por ejemplo ponen en el texto a Pallavicini y diciendo que Felipe Rivera era un personaje ejemplar y de buena cepa. Quizá hubiera algunos otros contemporáneos o alguien que haya hecho estudios que aborde al personaje. Por otro lado, creo que en el cierre también sería conveniente presentar a Rivera como esa bisagra entre el porfiriato y la revolución. ¿Cómo fue un personaje digo, flexible y adaptable, que del porfiriato de ser un afecto a don Aristeo Mercado, después forma parte de este grupo maderista tan importante y además cómo transita de diputado local a diputado federal y en su labor de diputado, cómo él muestra ese gran interés por un proyecto de una universidad, ¿no? De lo que debería de ser la universidad. Creo que esa parte también podría ser como muy rica para dibujarnos a don Felipe como ese personaje interesado en lo académico, en lo científico, y nos puede ir explicando de cómo él transitó de ser un aficionado a ser un miembro, un fundador de la Sociedad Astronómica, un descubridor de una estrella. Entonces, realmente me parece que esa partecita al final, una reflexión al final, e ir trabajando algunos apartados, como el que ya han señalado aquí sobre el contexto, ir y como ubicando al personaje en el contexto y que no se nos difumine. Creo que da, ¿no? Tienen muy buenos materiales. Y aquí quizá puede ser que un personaje que lo haya colocado en la alta esfera de la política sea Díaz Covarrubias. Díaz Covarrubias es un personajazo que tuvo relación muy cercana con Limantur. Y Díaz Covarrubias, creo, que fue, pues no solamente a Japón, a lo de esta cuestión científica, donde se reunieron tan connotados miembros de la comunidad, sino creo que Díaz Covarrubias encabezó un proyecto de colonización de Porfirio Díaz, en el que se le iba a encargar a él ir a Japón y atraer migrantes japoneses para conformar algunas colonias de japoneses en el sur de México. ¿Sí? Por ahí quizá, no estoy completamente segura, pero por ahí quizá estuviera una relación de Felipe Rivera, Díaz Covarrubias, con la alta esfera, porque finalmente hay que ver que Felipe Rivera sí recibió apoyo de gobierno, tanto en el aspecto estatal como en el federal. Y bueno, pues extenderles las felicitaciones a ambos, Natalia y a Eduardo, el trabajo pues muy rico, ¿no? Muy aportativo. Gracias. Ahora sí, Laura. Ah, ok. Bueno, yo me quedé fascinada. No sabía que existían estos personajes así tan cerquita de nosotros y no los habíamos volteado a ver. Y digo cerquita porque hemos estado viendo personajes de la época de Michoacán, el mismo Aristeo Mercado, que algo tuvo, algún vínculo tuvo con este personaje, pero de verdad increíble, me fascinó. No, de verdad es como bueno, sí, es un hombre moderno, pero pues todos esos hombres eran hombres modernos en la época, ¿verdad? Pero este sí creo que tiene como una riqueza espectacular y que me dejó
A mí el contexto ni me pareció mucho, al contrario, me siguió faltando. Pero justo eso es un poco mi comentario, más allá de que, bueno, ya salieron aquí prácticamente las dudas y las preguntas que sugiere el texto. Creo que lo que a mí me gustaría rescatar de esta participación, justo por la forma en la que se dio y cómo se dieron las preguntas, es algo que habíamos estado comentando Rosario y yo la vez pasada cuando terminamos el seminario y un poco también a raíz del comentario de Adriana acerca de las redes y de hacer la introducción para el libro, que en fin, todo eso nos llevó a preguntarnos si en esta ocasión no valdría la pena hacer el coloquio, no tanto para presentar avances de lo que estamos haciendo, sino un poco para pensar cómo trabajamos a nuestros personajes desde nuestro tema y desde nuestro personaje, cómo estamos viendo las redes, qué importancia les damos, cómo las caracterizamos, o esa cuestión del entorno, del contexto, la agencia misma del individuo, las fuentes que utilizamos, un poco como pensarle por ahí qué esperamos de hacer un esbozo biográfico. ¿Son realmente estas biografías o son trabajos de qué será, de que se basan en un horizonte que toma en cuenta lo biográfico, pero vamos un poco más allá, queremos conocer el periodo utilizando ciertas herramientas. Por ejemplo, hoy salió también una cosa interesante que es la voltear a ver y usar como herramienta hacer la discusión sobre, antes que eso, de la literatura y la historia, hasta dónde va una y hasta dónde va otra, o cómo la trabajamos, o cómo incorporamos cosas, ¿no? ¿Por qué sí podemos hablar de la imaginación histórica? ¿Por qué podemos hacer como ciertas elucubraciones y hacer propuestas? Creo que aclarando y poniendo bien expresado esto, puede enriquecer la discusión. Es decir, esto, por ejemplo, que hoy salía, ¿no? Bueno, no tengo ningún dato de que el señor Rivera haya sido espiritista, pero todo me lo indica, ¿no? Entonces, un poco poder decir estas cosas porque uno las dice y estar abierto a considerar pues estos elementos. No quiere esto decir que nuestros trabajos, porque lo reconocemos, cambie el estatus de una investigación académica, etcétera, ¿no? Es justo un poco como pensar en eso y poder ponernos como más en un registro o en un horizonte que nos permita pues saber a qué le estamos tirando, ¿no? Porque a mí un poco sí me ha hecho ruido esa observación de Adriana, ¿no? Si todo el año pasado estuvimos trabajando a nuestros personajes y considerando de cierta manera sus vínculos con otros individuos, con otros sectores sociales, con entornos políticos, etcétera. Y de pronto es como que a lo mejor no estaba bien nuestra definición. Entonces, eso fue el cuestionamiento, ¿no? Pero quisiera a lo mejor por eso poner a consideración si no creen que sería conveniente, que lo decíamos Rosario y yo, de hacer el coloquio más en estos términos de diálogo, ¿no? Es decir, no tanto hacer una ponencia muy formal porque la vamos a publicar o algo así, sino justo como pensarle para poder tener un diálogo más fundado y más enriquecedor y más conclusivo, por lo menos de ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, Rosario y yo queríamos poner esto en la mesa de la discusión, que no sería pues hacer algo totalmente distinto, o sea, no sería salirnos de lo que estamos haciendo, sino precisamente desde nuestra investigación, desde nuestros personajes,
como pensar estas cosas para poderlas conversar, ¿no? A ver qué opinan ustedes. A mí, este trabajo de Natalia y de Lalo, como que me reforzó en esa posición que teníamos, o en esa eh, conclusión que teníamos Rosario y yo, porque precisamente mostró un montón de cosas. Ahorita, por ejemplo, las fotografías. No hemos hablado de las fotografías, pero yo creo que valdría muchísimo la pena dedicarle a estas fotografías que presentaron. La cuestión que dice Lalo de ver los elementos que hay en la lápida, en la tumba, en fin, como, pues sí, eso, discutir y tener como elementos más amplios y más comunicados de las fuentes que podemos usar, cómo las usamos y todo. Y creo que para una introducción del siguiente tomo vendría de maravilla. Ahora lo vimos con esto, ¿no? A ver qué piensan. Ya, gracias. Gracias, Muy Lalia. bien. Lalo, Natalia, ¿quieren comentar? Natalia, ¿quieres comentar algo? Pues agradecerles a ustedes por todos estos comentarios que sin duda van a enriquecer y fortalecer este trabajo sobre el licenciado Felipe Rivera. Y bueno, yo en lo particular no había trabajado tan de cerca un personaje de manera biográfica, pero el trabajar a don Felipe Rivera es muy especial para mí primeramente porque soy de Sinapecuaro y cuando yo hice mi tesis de licenciatura que era sobre Revolución Mexicana en Sinapecuaro, me lo encontré a él. Entonces me dijeron es que el archivo documental de Sinapecuaro está en la casa museo y ahí fue donde lo conocí, o sea, y pues desde entonces he estado en contacto con este personaje, he estado tratando de aprender más sobre él y como decía Olimpia, tenemos esta fortuna de que podemos acceder a su casa, podemos ver sus pertenencias, incluso les hago esta invitación a que si algún día andan por Morelia, Sinapecuaro está a 50 minutos, pueden visitar la Casa Museo de Felipe Rivera, está abierta todos los días y pues ahí se van a encontrar al personaje, estos espacios donde él vivía, donde él estudiaba, donde él leía, donde hacía sus conciertos, te imaginas, ¿no? En esa época y estar junto a él. Y bueno, pues esta parte también donde nos han permitido acceder a los libros, porque pues los libros están en exhibición, pero no para consulta. Y nosotros pudimos conseguir este permiso para consultar los libros y es donde hemos adquirido todos estos, o bueno, donde hemos hecho esta pesquisa y donde hemos encontrado estos elementos del espiritismo, de su formación como músico y demás. Y bueno, es sumamente enriquecedor para mí trabajar a un personaje y llevarlo más allá de Sinapecuaro, llevarlo a otros espacios y sobre todo hacer un trabajo de concientización porque con el paso de los años, desde que se abrió la Casa Museo en 2008, pues a partir de entonces se han ido perdiendo cosas, ¿no? Había un inventario que ahorita, si lo revisamos y nos vamos a la Casa Museo, pues no coincide. Entonces también este tipo de trabajos es para hacer conciencia de que estos personajes nos aportan algo en lo local y en lo nacional y pues que hay que tratar de conservar este patrimonio para nosotros, para las personas locales y para nuestros visitantes. Y bueno, sería todo. Muchísimas Bueno, gracias. pues al igual que en 1906, si hubiera oportunidad de una sesión por acá en estas tierras, podemos hacer una excursión científica a Sinapecuaro para que vean ahí el panorama porfiriano. Es una población muy bonita, varios balnearios. Está la casa museo, donde Natalia podría ser la anfitriona. Y el Teatro Hidalgo, que es muy bonito, créanme que es muy bonito estar ahí dentro. Es típicamente un teatro porfiriano, pero además muy peculiar. Porque recuerden que estuvimos, por ejemplo, en Jaca, en el teatro ay, se me fue ahorita el nombre de donde estuvimos, un evento hace algunos años, pero es un teatro, vamos, es un teatro de pueblo, si lo quieren ver así, pero es muy bonito.
y guarda muchos rasgos precisamente originales de construcción. Bueno, déjenme ver. A ver, sí, en efecto, él transita de ser un personaje vinculado, muy vinculado al maderismo, perdón, al mercadismo, cercano al gobernador Mercado. Era porfirista, desde luego, en ese sentido, pero pues quién no lo era en esa época. Y cuando en efecto se incorpora a la 26 legislatura federal, recuerden ustedes, y ahí está un poco la trayectoria política de muchos revolucionarios, hay una especie de una purga muy fuerte, porque en los diarios de debates se desacreditan a muchísimos legisladores y se les niega además su victoria electoral, porque se dice que tuvieron un pasado porfirista y contrarrevolucionario. Bueno, pero no es así en el caso de don Felipe Rivera. Don Felipe Rivera, digamos, parece ser que transitó pues de una manera digamos tranquila entre el mercadato y el maderismo, digamos. No tuvo ningún problema, ninguna acusación, nada, nada, nada por el estilo, ¿eh? Bueno, hasta el momento no hemos encontrado ninguna crítica hacia él en ninguna fuente, ¿eh? Bueno, déjenme ver, el por qué no estudió en la Ciudad de México, pues sí hubiera estado bien. Ya existía la Escuela Especial de Ingenieros, que se transforma después en Escuela Nacional de Ingenieros, pero sí no acude a la Ciudad de México. Pues no sé si en esos momentos las condiciones no se lo permiten, porque, insisto, él no tuvo aparentemente, no tuvo el apoyo del padre. El padre era, por ahí lo citamos, era pues un hombre, digamos, pues bien posicionado, pero en apariencia no tuvo el apoyo del padre. Un poco por ahí va la hipótesis que manejamos de que en ese momento es cuando se quita el apellido Parra. Entonces no tuvo el apoyo paterno, lo tuvo el apoyo de su benefactor, que fue una especie de mecenas, don Antonio Quiroz. Y don Antonio es el que lo estimula y el que interviene para que vaya a estudiar a San Nicolás, Morelia, al prestigioso Colegio de San Nicolás, colegio liberal. Pero no más allá, vamos, quizás era demasiado pedir en esas circunstancias, digamos, que se hubiera trasladado a la Ciudad de México, ¿no? Creo que fue un mérito el haber estudiado. Por cierto, no tenemos evidencia de familiares directos, por ejemplo, en este caso, hermanos. Hemos intentado encontrar datos, pero no los hay, incluso en el Family Search, algunos datos que por ahí copiamos, pero no hay más evidencia de su vida familiar, de su entorno familiar. Incluso es una hipótesis el hecho que tuvo la tercera esposa, por ejemplo. Sobre la primera se conoce muy poco, la segunda, doña Adela Castro, sí, era hija de comerciantes bien posicionados, ahí lo mencionamos, en Sinapecuaro, y muere muy joven también, es decir, las dos veces enviuda, sus dos primeros matrimonios. Sí tiene varios hijos. Me adelanto un poquito a la pregunta de Carmen Alicia. Tuvo varios hijos, sobre todo con las dos primeras esposas. Fidel Rivera es quizás el médico que más se le reconoce. Estuvo incluso en la política local. Creo que fue tesorero en el gobierno de don Félix Ireta, en la gubernatura, pero destacó más por su carácter de médico. Según creo, no sé si Natalia tenga alguna referencia, después sus descendientes se trasladaron a la Ciudad de México. No sé la verdad si haya habido alguna vertiente familiar que se haya venido a radicar a Belia, por ejemplo. Hasta donde tengo entendido, otra vez aquí, no sé si Natalia tenga el dato, creo que los Rivera salieron de la población, es decir, aparentemente no se arraigaron sus descendientes en Sinapecuaro. Bueno, déjenme, me ubico más. Desde luego, gracias por el dato de cuestión de la tesis de la UAM.
que Claudia nos va a hacer favor de pasar. Em, pues sí, las evidencias epistolares y habremos de colocarlas porque pues son algunas que están, por ejemplo, en las dedicatorias de los libros que él posee y en algunas de las fotografías. Era muy dados a recibir fotografías, por ejemplo, del gobernador del estado, y era una fotografía dedicada a don Felipe Rivera. Y está la fotografía de Camille Flammarion dedicada especialmente a Felipe Rivera. En fin, este tipo de situaciones, ¿no? También, por ejemplo, de Eduardo Ruiz, de don Juan de la Torre, de otros personajes, vamos, de la época, pero a nivel nacional no hemos encontrado así como mayor evidencia como a nivel que fortalezca, que de sociabilidad, que lo vinculen en el ámbito, por ejemplo, de la política. No, a ese nivel no hemos encontrado, excepto evidentemente a nivel de estos científicos, como Felipe Valle, como Luis G. León, con quien intercambia correspondencia. En fin, de la parte científica sí, pero nada más, no en el ámbito de la política. Sí, fíjense que un poquito el comentario de Laura, este personaje como don Felipe nos estimula más a abordarlo, quizá menos en el ámbito estrictamente académico, con el lenguaje académico que acostumbramos, sino un poco más con esta narrativa que pudiera acercarnos a un público mayor. Es decir, me da la impresión que estos personajes se deben de dar a conocer en el ámbito de la difusión precisamente histórica. Y quizás ahí sea un poco el reto que tenemos. Vamos a buscar la manera de proseguir en el trabajo para que eventualmente esto se pueda convertir en un libro de difusión que tenga ese nivel de divulgación para que se conozca estos personajes, ¿no? Y desde luego ahí trabajar esta parte de las noticias en la prensa, la parte de la imagen, que desde luego aquí habríamos que trabajar. Además, pues bueno, les comento que Natalia es fotógrafa, entonces aquí seguramente ella podrá ahondar en el valor que pueden tener todas estas imágenes asimiladas a la vida y obra de don Felipe Rivera. En fin, pues no sé si algo se me escape. Doctor, sobre esto que mencionaba sobre sus familiares o descendientes, si se quedaron o no en Sinapecuaro, el actual director de la Casa Museo me platicó que sí hay unos parientes, no tan directos, pero sí hay unos parientes que incluso viven en la parte de atrás de lo que es la Casa Museo de don Felipe Rivera, pero que no son accesibles, que no son personas accesibles y que en su momento sí se llevaron algunas de las pertenencias que había en la casa y pues se quedaron con ellas. Y yo especulo que entre estas pertenencias también se llevaron la correspondencia de don Felipe, porque en el archivo no hay ningún tipo de correspondencia. Al menos en las cajas que hemos revisado y lo que nos ha dicho el actual director de la Casa Museo nos dice que no hay correspondencia. Sí, fíjense que ahondaría un poquito en este comentario que hace Natalia. Tuvimos la fortuna de encontrar, digamos, cosas muy valiosas en la Casa Museo, en el acervo, pero también hemos tenido la evidencia de que con el transcurso de los años, pues se han extraviado cosas de su patrimonio. Sospechamos que álbumes familiares desaparecieron o simplemente no se encuentran. Por ejemplo, él era muy aficionado también y seguramente también la gente de la localidad le regalaban o compraba, por ejemplo, piezas arqueológicas. Es una zona muy rica en piezas arqueológicas, por ejemplo, de muchísima obsidiana, también todo esto. Pero esas partes simplemente están como en un inventario, pero físicamente no se les puede ver, es decir, aparentemente pues ya no existen o en el transcurso de los años algo pasó y ya no están.
Evidencia también de correspondencia, sí, también, como dice Natalia, encontramos una parte que tiene que ver con, por ejemplo, con discursos, y con algunas cartas, pero no evidentemente con lo que nosotros hubiéramos querido encontrar, cosas más directas, ¿no? No hemos encontrado, pues, mucha información epistolar más que la básica, referencias, digamos, por añadidura que se obtienen de otras partes. En fin, encontramos, por ejemplo, eso sí, las libretas, él era prestamista, por ahí lo señalo, era prestamista, aunque no usurero, porque el préstamo era de muy pequeñas cantidades y la gente abonaba por centavos a veces a sus cuentas. Entonces, vamos, creo que más lo hacía por cierta generosidad, me da la impresión, porque ahí están las libretas de préstamo que se resguardan todavía. En fin, hay ciertos hallazgos, pero pues sí, la verdad, así como la materia prima que quisiéramos encontrar para no señalar tantas hipótesis, pues he ahí el problema al que nos enfrentamos en efecto metodológicamente, con el cómo cubrir, digamos, esos vacíos de su formación, digamos, de su vida familiar temprana, de su formación intelectual en el Colegio de San Nicolás, de todos esos años realmente casi están en la oscuridad. Hemos encontrado muy pocos datos. El cronista de Sinapecuaro nos ha, digamos, dado algunos de estos datos, pero son simplemente datos que se pueden inferir, pero que no en un ámbito, digamos, de una citación académica, pues nadie nos consideraría, ¿verdad? Citar ahí al cronista. Además, pues bueno, él también está especulando de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de su tercera esposa que tuvo. Pues no tengo ninguna evidencia, no la tenemos ninguna evidencia más que la palabra del cronista de que hubo una tercera esposa o de algunas otras situaciones que se pudieran afirmar de él, pero que no hay mucho, lamentablemente. Entonces, sí, metodológicamente estamos un poco limitados, la verdad, porque no hay mucho, son datos que estamos trabajando ahorita con Natalia. Yo creo que nos va a dar para un texto, obviamente, mucho más amplio. Y pues bueno, en ese sentido, pues agradecerles los comentarios, las recomendaciones. Vamos a trabajar en ello seguramente con Natalia en las próximas semanas para tener pues un trabajo de mayor calidad seguramente, ¿no? Y pues agradecido desde luego con ustedes. Muy bien, excelente. Si no hubiese ningún comentario más, pues les agradecemos y felicitamos de nuevo y deseamos que sigan encontrando más materiales, Natalia y Eduardo, y bueno, seguir dialogando en el seminario. ¿Sí? ¿Algo que quieras comentar o alguien más? No, nada, yo nada más agradecer y en especial que lleguen estos personajes a nuestro conocimiento, como han dicho los compañeros. Creo que ha sido una sesión muy, muy interesante, de verdad, que abre como muchas líneas para el conocimiento, para el ejercicio, para muchas cosas, no nada más es el conocer sobre una persona, sino incluso sobre cómo trabajamos y qué buscamos. Me encantó la sesión, así que bueno, nada más eso. Bueno, pues les enviamos el calendario o la notificación de quién se presentaría en 2 meses más. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Nos Gracias. quedamos un Gracias, ratito, buen día. Laura. Sí. Bye. Hasta luego. Bye. Bye, bye, que estén bonita tarde.